Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy estamos cumpliendo la cita que debimos cumplir ayer, pero debido a los problemas técnicos no pudimos hacer la transmisión del mensaje que habíamos preparado para usted. Por eso aprovechamos la grabación y este medio para publicarla el día de hoy. El tema que teníamos preparado llevaba por título: ¿Tenemos los cristianos una verdad por la cual vivir? Bienvenido y muchas gracias por su disposición, tiempo y paciencia. Vamos a orar al Señor para poner estas circunstancias, este proceso y este mensaje en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, Señor. Tú has determinado esta hora y este momento, Señor, para que transmitamos este mensaje. Por eso te damos gracias. Toma el control a través de tu Santo Espíritu, de los medios, de los equipos, del tiempo y de las personas, Padre Santo. De las personas que van a ver la repetición de este video y que van a recibir un mensaje, que sea a través de tu Espíritu Santo, que llegue a sus corazones y que sea parte de esa sabiduría espiritual con la cual deba manejar su vida. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos permites y nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nosotros iniciamos el tema con un recordatorio. Las personas que ya somos de una edad mayor, adulta, recordamos un poema que se decía con mucha frecuencia e inclusive en los medios de comunicación se escuchaba con cierta regularidad, y quiero tomarme el atrevimiento de repetir una parte de ese poema que se llama Desiderata, de Mats Enran. Una partecita que dice: enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia verdad. Ese es el tema nuestro. Hoy vamos a hablar de la verdad. Hablar de la verdad de alguna manera clara, científica, lógica, racional, pues es un poco complejo y es un poco de filosofía. Entonces me perdonarán esta primera parte, pero hay que hablar de algunos conceptos que quiero que tengan en cuenta para poderlos aplicar en la segunda parte de la predicación. La verdad. ¿Qué es la verdad? Verdad es aquello que no tiene encubrimiento, aquello que no está tapado con nada, es aquello que se puede ver claramente. Hablar de la verdad con relación a las personas es hablar de que las personas dicen lo que piensan, dicen lo que sienten sin encubrimiento, que hay concordancia entre lo que piensa, en lo que siente y lo que expresa. Eso habla de la honestidad, eso habla de la sinceridad. Hay otra serie de palabras que tienen que ver con la verdad. Hablar de verdad es hablar de confianza, hablar de verdad es hablar de fidelidad, hablar de verdad es de algo estable, hablar de verdad es de algo fiel, algo que es concreto y definido. Existen muchas teorías, muchos conceptos sobre la verdad, por eso no me quiero dedicar a profundizar en este tema, pero sí quiero que nosotros hablemos de dos convicciones y dos expresiones que debemos manejar en este día. Y son dos conceptos que tienen que ver con la verdad. Un concepto que se llama la verdad relativa y otro concepto que se llama la verdad absoluta. Cuando nosotros hablamos de la verdad relativa, vamos a ponerlo en un ejemplo. Ahí está el texto, una explicación muy sencilla sobre la verdad relativa y la verdad absoluta. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo. Cuando nosotros hablamos con una persona y nosotros lo llevamos a que tome una decisión sobre cualquier aspecto de su vida y le damos argumentos para que esa persona tome una decisión, nos puede contestar tranquilamente: depende.
O sea, hay muchas cosas que afectan esa decisión para que esa persona asuma como verdad lo que nosotros estamos diciendo. Esa es la verdad relativa, la que tiene una dependencia de criterios históricos, de criterios culturales, de criterios como la geografía de donde está ubicado esa afirmación que nosotros decimos. Nosotros podemos decir aquí en Bucaramanga que tenemos frío. Nuestra temperatura normal está cerca de los 24 grados, 24, 25. En algunos momentos decimos tenemos calor cuando estamos a 30. Pero cuando decimos frío es porque nuestra temperatura está alrededor de los 10, 12, 13 grados. Y eso, en nuestro concepto, y es una verdad, es tenemos frío. Pero esa verdad no se aplica en el norte de Canadá. Si uno le pudiera decir a una persona de Canadá, preguntarle si tiene frío, él diría que tiene frío cuando la temperatura está por debajo de 0 grados. O sea, son conceptos que son sujetos a la posición geográfica. Aquí estar a 12 grados, las personas dicen estar en frío, pero estar a 0 grados en Canadá es estar en frío. Si ellos estuvieran en 12, 13 o 14 grados, ellos dirían que están en calor. Entonces, fíjense que la verdad depende de muchas cosas. Entonces, depende de donde estemos mirando, depende de nuestra situación, depende de nuestros aprendizajes. La verdad nuestra, la verdad con la que normalmente nosotros vivimos es la verdad relativa. ¿Por qué? Porque nuestra verdad construye una realidad, pero esa realidad está sujeta a los sentidos. Nosotros construimos nuestra realidad con los sentidos, con nuestro olfato, con nuestro gusto, con nuestro tacto, con nuestro oído y con nuestra vista. Pero pongamos un ejemplo del sentido de la vista. Nosotros decimos que tal cosa es de tal color, que el pastor está vestido quizás de una camisa fucsia, y podemos decir que todo lo que está a nuestro alrededor tiene un color determinado y así lo distinguimos. Déjeme decirle que científicamente está demostrado que los colores no existen. Científicamente se ha comprobado que lo que existen son diferentes longitudes de ondas de la luz que el cerebro percibe y que para poder identificarlas construye un color. O sea, el que realmente construye colores en nuestra vida es el cerebro, pero la realidad es una realidad donde hay diferentes ondas de luz. Fíjense que eso es un concepto un poco científico, pero que nos dice de una realidad que nosotros creemos como verdad. La verdad nuestra o la realidad nuestra está construida por el conocimiento que nosotros tenemos. Hablemos de la humanidad. Antes de 1492, toda la humanidad tenía por cierto y por verdad que la Tierra era plana y que si los barcos pasaban cierto límite iban a caer a un abismo infinito. Y esa era la verdad con que las personas de la Edad Media vivían. Después de 1492 aprendimos que la Tierra es redonda. Antes de Galileo Galilei, había otros conceptos planetarios y se estableció que nosotros éramos el centro del universo y que el Sol giraba alrededor nuestro. Cuando vienen los descubrimientos modernos, entonces determinamos que esa realidad, que esa verdad con la que estamos viviendo no era cierta. Y entonces descubrimos que somos nosotros los que giramos alrededor del Sol. Y cada vuelta que le damos al Sol, eso significa un año. Entonces, fíjese que nuestra verdad, entre comillas, que nosotros llamamos realidad, es un proceso de eliminar conocimientos, recibir nuevas teorías y aceptar nuevas verdades. Entonces, nuestra realidad es relativa y en esa realidad, en esa verdad relativa es que nosotros vivimos. Ahora hablemos de la verdad absoluta. Es muy sencilla, dice el texto que coloqué en la pantalla, dice, son las ideas o proposiciones que son ciertas para todas las culturas, circunstancias y todos los tiempos. Nosotros debemos tener en cuenta estos dos elementos, porque es que ahí es donde nosotros vivimos. ¿Cuál es una realidad absoluta? Para poner un ejemplo, una realidad absoluta es decir que el estado sólido
del agua es el hielo. Eso es una realidad absoluta, es un concepto que se aplica así estemos en el Polo Norte o estemos en el Ecuador. O sea, el hielo es la manifestación del agua sólida. O podemos decir otro concepto que usted conoce y que usted maneja con más claridad. Todos vamos a morir. Es claro, es definido y se aplica en todo tiempo, en toda circunstancia y a todas las personas. Todos vamos a morir. Entonces eso es una verdad absoluta. Quiero que tenga en cuenta estos dos conceptos porque son base de lo que voy a decir posteriormente. Ahora sigamos y tratemos de hablar de nuestra vida como creyentes. Entonces, nosotros somos objeto de una búsqueda espiritual. Cada ser humano en su interior, por todas las culturas, ha tenido esa necesidad de explicar ese ser espiritual, eso que hace falta dentro de nosotros. Nosotros podemos tener todo en lo natural, pero sigue haciendo falta algo en nosotros. Y es esa búsqueda espiritual que siempre ha acompañado al ser humano. Entonces, nosotros tenemos que partir de ese hecho. Hay una necesidad de algo más que lo natural. Y eso nosotros lo conocemos ya como creyentes, que es nuestra relación espiritual con un Dios. Pero entonces vamos a mirar algo que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros vivimos en una verdad absoluta o vivimos en una verdad relativa. La mayoría de las personas vive en el mundo. Eso quiere decir que vive en la verdad relativa. Vive del conocimiento, vive de la experiencia, vive de la tradición, vive de lo que le han enseñado, vive de lo que va sucediendo en el mundo permanentemente. Esa es una verdad relativa que va cambiando todos los días. Una verdad era que nosotros antes de diciembre podíamos ir a trabajar, podíamos ir a sustentarnos y era casi que imposible que nosotros faltáramos al trabajo a no ser por una circunstancia de fuerza mayor. Hoy la realidad es que tenemos que faltar al trabajo porque no nos permiten por ley ir al trabajo. Una verdad era diciembre, otra verdad es el mes de junio del año 2020. Son dos circunstancias que en su momento fueron verdad, pero que son verdad relativa, van a cambiar. Y en algún momento esta verdad que estamos viviendo o esta realidad que estamos viviendo también va a cambiar y vamos a llegar a una nueva realidad y a una nueva forma de vivir. Pero ahora entremos en esa parte espiritual. La pregunta que yo hacía es, ¿tenemos los cristianos una verdad por la cual vivir? Pero no podemos enfocarnos en la verdad relativa. Nosotros tenemos que vivir en la verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta para los que creemos? Entonces, yo coloqué aquí una serie de preguntas que quiero que usted se haga. Usted, hablando de la verdad absoluta, ¿usted sabe qué es esa verdad? ¿Cuál es la verdad absoluta de su vida? ¿Usted sabe para qué sirve esa verdad? ¿Usted sabe cómo opera esa verdad en su vida? ¿Usted sabe si tiene algún valor vivir en esa verdad? Y la pregunta más trascendente, ¿vivo yo en esa verdad? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer con relación a la verdad. Pero nosotros debemos entender que cada quien, a su manera y por sus experiencias, construye una realidad y una verdad interior desde la cual responde. Sin embargo, nosotros tenemos que preguntarnos desde la visión de creyentes, ¿cuál es nuestra verdad? ¿Cómo vivimos en esa verdad? ¿Cómo opera esa verdad en nosotros? Entonces la pregunta es, ¿tenemos los cristianos una verdad y en este caso una verdad absoluta por la cual vivir? Entonces vayamos a buscar esa respuesta. Una de las circunstancias más complejas y más difíciles de los que decidimos vivir una verdad absoluta en lo espiritual es la siguiente. Nosotros vivimos por la razón,
vivimos por la lógica, vivimos por la experiencia, vivimos por nuestros aprendizajes, vivimos por lo que nos enseñan, vivimos por la tradición, vivimos por una serie de conceptos desde donde construimos nuestra realidad que creemos verdad. Y sabemos ya ahora que hay una verdad relativa y una realidad absoluta. Creemos ahora que nuestra realidad absoluta se puede encontrar en lo espiritual, porque en lo material vemos que cambia frecuentemente. Pero pasar de la realidad relativa a la verdad absoluta es una de las cosas más impresionantemente difíciles que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos por la conciencia, si nosotros vivimos por la razón, si nosotros vivimos por la lógica, si nosotros vivimos por la percepción sensorial, ahora, para llegar a la realidad absoluta espiritual, tenemos que cambiar todos esos conceptos y todo eso por lo que vivimos y poner por encima de esos conceptos uno que es terriblemente contrario a lo que nosotros percibimos en nuestra vida natural. Nosotros, para llegar a la verdad absoluta, nosotros tenemos que vivir por fe. Entonces, nosotros, al vivir por fe, tenemos que creer que la fe está por encima de mi razón, que la fe está por encima de mi conciencia, que la fe está por encima de mis sentidos, que esta realidad natural es engañosa, es temporal y es relativa, pero que la fe me da una verdad absoluta, permanente, eterna y que no cambia. Fíjense el cambio tan importante que significa vivir en la verdad por fe o vivir en la verdad por los sentidos, la razón y la lógica. Y eso es un trabajo y una tarea y una lucha que cada uno de nosotros debemos ejecutar de manera individual, de manera personal, pero que es una lucha tremendamente difícil. Entonces, los que decidimos de verdad vivir por la fe, tenemos que enfrentarnos a una primera circunstancia. ¿Cuál es la fe verdadera? Hay infinidad de religiones, hay infinidad de conceptos, hay infinidad de dogmas, hay infinidad de iglesias, hay infinidad de denominaciones. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es ese ámbito de fe que es el real? No voy a ponerme a discutir cómo escoger nuestra fe. Voy a hablarle entonces a aquellos que hemos decidido vivir en la fe cristiana, para que nosotros reconozcamos cuál es la verdad por la cual nosotros como cristianos vivimos. La fe que nosotros tenemos parte de creer que hay un Dios, que nuestra fe nos da para pensar que ese Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe nos hace entender a través de la Biblia que nosotros consideramos nuestro libro de guía, nuestro manual de guía. Creemos que esa Biblia es escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos la verdad absoluta. Entonces, esa fe nos permite tener una base de elementos como la Biblia, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, el plan de Dios, etcétera, etcétera. Tenemos fe en eso. Pero quiero que vayamos a la expresión misma de esa Biblia. Partimos del hecho que por nuestra fe hemos decidido creer que la Biblia es nuestro manual de vida determinado por Dios a través de la inspiración que el Espíritu Santo hizo a ciertos hombres. Nuestra primera fe es que la Biblia es la que nos dice la verdad absoluta. Y ese es el principio. Ahora, salimos de la verdad relativa que nos da el mundo y vamos a adentrarnos en la verdad absoluta por el camino de la fe a través de una guía que es la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe a partir de ahora a la palabra. Yo le dejo una serie de versículos para que usted los tenga, para que usted los estudie más adelante. Primero, nosotros por la fe creemos que Jesús
es la verdad absoluta. Repito, por la fe, bajo la dirección del Espíritu Santo, en la enseñanza de la Biblia, nosotros creemos que Jesús es nuestra verdad absoluta y por eso decidimos vivir por esa verdad, por eso decidimos vivir por Cristo Jesús. Por eso la palabra en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, desde nuestra fe absoluta que es Cristo Jesús, nosotros declaramos y nosotros creemos que nuestro camino, que nuestra verdad es Cristo Jesús y que vamos a vivir por esa verdad para poder llegar por fe a ese que creemos es nuestro Creador, que es nuestro Padre. Entonces, cuando entramos a la verdad absoluta, dejamos de pensar en lo que nos dice el mundo y nos pasamos a pensar, a actuar y a decidir de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, de acuerdo a lo que nos enseña Cristo y de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Pero también los que tenemos fe y buscamos esa fe absoluta en el reino, en lo espiritual, reconocemos que el conocimiento de la verdad es la que nos libera de la amargura, de la tristeza y del dolor que produce el pecado en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nuestra fe en la verdad absoluta que es Cristo Jesús nos enseña que nosotros somos libres de la vida pecaminosa que hemos vivido, pero que somos libres porque nosotros conocemos la verdad, porque nosotros conocemos a Cristo. Eso significa que nosotros leemos la palabra, eso significa que nosotros estudiamos la palabra, porque nosotros queremos conocer la verdad, y conocer la verdad es conocer a Cristo. Y la palabra también me dice en otro versículo, que si el Hijo del Hombre me libertare, yo seré realmente libre. Entonces, la verdad absoluta que es Cristo Jesús me da libertad. También creemos por fe, aquellos que hemos determinado buscar la verdad absoluta en lo espiritual, que para nosotros la mejor manera de actuar en la vida cotidiana es hacerlo a la luz del día. Que nuestras acciones, que nuestras actitudes, que nuestras palabras sean manifestadas claramente al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser testimonio a esa humanidad, que los que actuamos de esa manera, actuamos porque actuamos para Dios, que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Por eso nos atrevemos en el caso personal a exponerme, a hablar con ustedes a través de un medio público, en una transmisión pública, en una publicación sin restricciones, porque queremos actuar demostrándole al mundo que nosotros actuamos para agradar a Dios. Entonces en Juan 3:21 dice la palabra: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Los que tenemos la verdad absoluta en nuestra vida, que es Cristo Jesús, esa verdad absoluta nos da la capacidad, nos da el poder de actuar públicamente, diciendo: nosotros actuamos de esta determinada manera porque nosotros actuamos en obediencia a un Dios grande y poderoso que para nosotros es nuestra verdad absoluta. Cuando nosotros hablamos de creer, nosotros entendemos ahora que, diferente a lo que nos enseña el mundo, que somos carne, que somos barro, que somos pura materia y que somos descendientes del mico, nosotros por la fe, llevados a esa verdad absoluta que es Cristo Jesús, ahora nos reconocemos no como seres naturales, ahora nos reconocemos como seres espirituales creados por Dios, presos en esta carne temporalmente. Nosotros nos reconocemos que como Cristo venimos de la eternidad. Espiritualmente fuimos presos en esta carne, en este cuerpo, pero seremos libertados a la eternidad. Nos reconocemos como seres espirituales. ¿Por qué nos reconocemos como seres espirituales? Nos reconocemos como seres espirituales porque a través de la verdad absoluta
Cristo nos enseñó que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son espíritu. Y que la única manera de comunicarnos con ellos es a través del Espíritu. Que la única manera de tener relación con ellos es a través del Espíritu. Por eso la palabra, y aquí recuerdo a nuestra pastora Diana, que lo disfruta permanentemente. Dice el versículo en Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Quiere decir que nosotros debemos adorar al Señor, primero en obediencia, pero nuestra adoración, nuestra alabanza debe ser a través de nuestro espíritu. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es la verdad. Nosotros también tenemos que reconocer y creer, entendiendo desde la manera equilibrada de lo espiritual, que nosotros tenemos limitaciones, que nosotros estamos afectados en nuestro ser porque estamos presos de esta carne, de esta materia, que nosotros tenemos esos defectos y esas debilidades por culpa del pecado, pero que la verdad absoluta, que es Cristo Jesús, en su sapiencia nos dejó un ayudador, una persona que nos ayuda a superar las limitaciones, los problemas y las debilidades que nosotros tenemos. Esa es en la persona del Espíritu Santo. Por eso en Juan 16:13 dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Quiere decir que Cristo sabe de nuestra debilidad, Cristo sabe de nuestras limitaciones, pero que al dejarnos al Espíritu Santo nos está ayudando y nos está empoderando para que seamos capaces de superar esta carne, para que seamos capaces de superar esta prisión. Esa es nuestra verdad absoluta. Por eso sin temor podemos decir que somos hijos de Dios. Por eso sin temor podemos decir que nosotros estamos siendo santificados día a día y que un día estaremos en la preciosa presencia de Cristo Jesús en la eternidad, porque somos capaces a través del Espíritu Santo, a través de su guía y de su ayuda, de superar nuestras limitaciones y nuestras afectaciones por la carne. Nosotros tenemos también que saber que la palabra nos enseña en Hebreos 12:14 que si nosotros no nos santificamos y que si nosotros no buscamos la santidad, no veremos al Padre, que no veremos a Dios. Pero Dios, en esa verdad absoluta que es Cristo Jesús, nos enseña cómo santificarnos. Por eso la palabra en Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La manera de que nosotros seamos santificados es el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento es el conocimiento de Cristo Jesús, y que ese conocimiento nos llevará a ser santos, a cumplir, como decíamos en el versículo anterior, la capacidad de superar nuestras limitaciones. Nosotros debemos entender también, como lo dice en Primera de Corintios 13:6. Primera de Corintios 13:6. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor que nosotros debemos dar no es el amor eros, no es el amor filial. Nuestro amor debe ser el amor ágape, el amor que Cristo, el Espíritu y el Padre nos enseña. Un amor sin prejuicios, sin esperar, sin condiciones, sin egoísmos, sin envidias. Léaselo en el Primera de Corintios capítulo 13 para que usted recuerde qué es el amor. O sea, nuestra forma de vida, a partir de asumir la verdad absoluta que es Cristo Jesús, es vivir en la verdad absoluta para que nosotros a través de esa verdad absoluta manifestemos el amor de Dios. El amor de Cristo. ¿A quiénes? A todos los que nos rodean. Recuerde
que la palabra nos enseña que nosotros como creyentes, como quienes sabemos de esa verdad absoluta que es Cristo Jesús, nosotros somos quienes estamos llamados a manifestar el amor de Cristo al mundo. También debemos saber que, como dice en Gálatas 4:16, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Nosotros debemos saber que al separarnos del reino natural y pasarnos al reino espiritual de la verdad absoluta, nuestras actuaciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar va a tener oposición y va a haber quienes se disgustan porque nosotros hemos cambiado de reino, aún familiares, aún personas cercanas. Vamos a tener oposición para que nosotros vivamos en el reino. También eso lo creemos, también eso lo sabemos, también eso nos lo enseña la verdad absoluta que es Cristo Jesús a través de la Biblia. Nosotros tenemos que saber también, como dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo la verdad absoluta que es Cristo Jesús? Que nuestra mejor manera de ayudar a los demás a crecer y a la vez crecer nosotros es en el amor. Pero vimos que el amor es la verdad. Vivir en la verdad significa que manifestamos amor y a través de ese amor crecemos nosotros, pero ayudamos a crecer a los demás. Nuestra mejor manera de ayudar a edificar a los demás es a través de la verdad y del amor. Efesios 6:14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Nosotros, al pasarnos al mundo, declaramos la guerra directa al enemigo. Pero Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, nos provee de una armadura espiritual con la cual nosotros enfrentar las luchas. Y esa armadura, en el cinturón de la verdad, encuentra la capacidad de mantenernos firmes. En las luchas que nosotros tenemos por defender la verdad, esa verdad nos protege, esa verdad es parte de nuestra armadura. Sí vamos a tener luchas espirituales, pero en la verdad de Cristo Jesús, que es la verdad absoluta, nosotros también tendremos protección. Santiago 1:18 me dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Hermano, entienda que al usted recibir a Cristo Jesús, usted se convierte en aquella persona, en aquel hijo de Dios, que Dios quiere mostrarle al mundo para que el mundo aprenda a vivir en la confianza que usted tiene en Cristo, en el Espíritu y en el Padre, y para que usted muestre a los demás cómo es que damos frutos los que creemos en esa verdad absoluta que es Cristo Jesús. Nosotros fuimos nacidos de esa voluntad, de esa palabra de verdad del Señor. Pero para que fuéramos frutos de su creación, para que fuéramos los mejores frutos, pero para que nosotros seamos también fructíferos en mostrar a los demás lo que hace Dios cuando nosotros creemos. Y el último versículo que tienen ustedes en la lista, primera de Juan 3:18-19. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Nosotros podemos decir que amamos. Nosotros podemos decir que hay un profundo amor en nuestro corazón por los demás. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros debemos amar con la verdad de los hechos. Nosotros tenemos que de verdad demostrar a través de los hechos que amamos. Porque no se trata de decir que amamos, se trata de demostrar con los hechos. Y por eso la verdad de los hechos es la capacidad que nos da Dios para que desde esa verdad absoluta manifestemos el amor de Dios. No hay amor, no hay manifestación de amor cuando nosotros seguimos en nuestra pasividad, en nuestra tranquilidad, en nuestra comodidad. Nosotros
debemos esforzarnos y luchar con hechos en la ayuda de los demás, con hechos en la búsqueda de aquellos que necesitan esa verdad absoluta, con hechos saliendo de nuestra comodidad y sacrificando y esforzándonos de tal manera que con hechos demostremos que amamos a los demás. Entonces, para resumir, Cristo Jesús es nuestra verdad absoluta. Cristo Jesús, y esa verdad resiste los tiempos. Cristo Jesús, que es la verdad absoluta, resiste cualquier circunstancia. Cristo Jesús, que es la verdad absoluta, resiste el escudriñar de la ciencia. Cristo Jesús nos protege de los enemigos. Cristo Jesús, que es la verdad absoluta, permanece inmutable desde la eternidad hasta la eternidad, pasando por esta realidad que nosotros vivimos. La pregunta que yo me hacía o que les hacía antes de iniciar la predicación es, ¿tenemos los cristianos una verdad por la cual vivir? Yo digo que sí. Y por eso le digo al Señor, gracias, gracias porque nos has permitido encontrar esa verdad absoluta que nos saca del mundo y nos lleva al reino. Y esa verdad absoluta que es Cristo Jesús, esa verdad absoluta que nos hace vivir de una manera diferente, que nos hace ver las circunstancias de manera diferente, que nos hace saber que hay poderes superiores a los de la realidad, que están en el reino, que operan a través de nosotros para bendecir a los demás, para salvaguardar a nuestra familia, para cambiar nuestras circunstancias, para vivir en algo estable, no en lo relativo, para vivir en esa verdad absoluta, incambiable e inmodificable que es Cristo Jesús, esa verdad establecida en la Biblia por la cual podemos con confianza vivir todos los días de nuestra vida, porque sabemos que no va a cambiar. No podemos aferrarnos a la verdad relativa que nos ofrece el mundo, eso que cambia permanentemente, conceptos, opiniones, leyes, normas, conceptos científicos, eso cambia, no podemos aferrarnos a eso, porque un día como en esta época nos veremos que estamos en el desierto, estamos desubicados, no tenemos asidero de ninguna clase, pero unidos a ti, unidos a Cristo Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, que es la verdad absoluta, que es Cristo Jesús, nosotros podemos caminar con paso firme en medio de la circunstancia, en medio de los desiertos, en medio de los problemas, y salir avante, no importa la circunstancia. Quiero que usted responda a la pregunta que yo le estoy haciendo. Usted como cristiano tiene una verdad por la cual vivir, y ojalá lo diga en voz alta. Y diga, sí tengo una verdad única, absoluta y plena, que es Cristo Jesús en mi vida. Dígalo con convicción, dígalo con esa verdad absoluta en su sentir, dígala con esa certeza. Yo tengo una verdad por la cual voy a vivir, por la cual vivo, por la cual viviré. Una verdad absoluta, plena, constante y estable, que es Cristo Jesús en mi vida. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo bendigo y hágase consciente de esta verdad absoluta en su vida, que es Cristo Jesús. Conózcala, estúdiela, vívela, aplíquela en su vida. Y verá que usted tendrá la convicción para vivir en las circunstancias de su vida de manera diferente a lo que le ofrece el mundo. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Agradezco su disposición y tiempo. También le pido que me colabore suscribiéndose al canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.